Si quieren buscar en la Biblia, Lucas capítulo 24, verso 1. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, menos mal que no era de verdad. Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ciertamente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dejó un sepulcro vacío, ciertamente. Sus enemigos no pudieron presentar su cadáver porque el Señor resucitó. También, aparte de estas evidencias, un sepulcro vacío. Sus enemigos no pueden presentar un cadáver. Vean, está muerto. También tenemos la evidencia del testimonio de la transformación de los apóstoles. Temerosos antes de morir el Señor, asustados, le abandonan, le niegan, y después les vemos que aun intimidados por las principales autoridades judías, griegas, romanas, os prohibimos que prediquéis en el nombre de Jesús. Y ellos contestan, los que antes huían, ahora contestan: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. O, ¿qué decir del testimonio de Pablo? Si Pablo no se hubiera encontrado con el Señor, y es cierto, vaya enemigo, el enemigo más acérrimo de la iglesia de aquel tiempo, los hacía blasfemar, los perseguía, pedía cartas al sumo sacerdote, lo confiesa en su testimonio. Bueno, y hasta razones no ya históricas, legales, judiciales, 500 testigos lo vieron, sino de sentido común. Bueno, entonces, si es una mentira la resurrección del Señor, a ver, cuando alguien dice una mentira es para sacar provecho. Cuando alguien dice una mentira es para tener ganancia, para obtener alguna ventaja, para tener riqueza, para tener fama, para tener gloria. Pero en el caso de los apóstoles, si Pablo dice, si hemos venido a ser la escoria del mundo, si hemos venido a ser un espectáculo, ¿qué beneficio sacaron? Realmente sería absurdo. ¿Y murieron predicando una mentira? La mayoría de los apóstoles, si sabéis un poquito la historia, creo que menos Juan, el de la isla de Patmos, todos murieron martirizados. ¿Por una mentira? Pues bueno, mis hermanos, lo que trato en esta mañana de traer a vuestro entendimiento
es que aun venir con estas evidencias, me explicaré, aun venir con estas realidades, al misterio y al hecho más poderoso que ha pasado en esta tierra, más aún que la propia creación, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venir con todos estos cálculos y estas evidencias es quedarse corto. Os diría que casi es muy humano todo esto. Me explicaré. El sepulcro está vacío, es verdad, pero ¿de qué te sirve un sepulcro vacío? ¿Para qué quieres un sepulcro vacío? ¿Qué haces en un sepulcro vacío? Fijaros más bien que estos lugares es por donde a veces andan los endemoniados. ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? Vivía en los sepulcros. Y cuando alguien se acercaba por allí, les agredía, les hacía daño. Lo que trato de deciros, mis hermanos, es que el testimonio del Espíritu Santo nunca es el vacío, sino la llenura. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Me seguiré explicando. No es que lo que estoy diciendo no son realidades. No es que todo lo que he dicho de los apóstoles, de las evidencias históricas, judiciales, legales, no es que no sean verdades. Lo que trato de decir es que ni los apóstoles las usaron cuando predicaron el Evangelio. Fijaros. Dice el propio apóstol Pablo, así que hermanos míos, cuando fui a vosotros para anunciaros no mi testimonio, porque Pablo en la Biblia da su testimonio ante el rey Agripa y está bien que dé su testimonio, está bien que hable de la transformación de Dios, pero tú no vienes a la fe por el testimonio de Pablo ni por el de ninguna persona. Tú no vienes a la fe por el testimonio de ningún ser humano. Tú vienes a la fe por el testimonio de Dios y es por el testimonio de Dios que tú tienes un testimonio. No pongas el carro delante del caballo, si no la hemos liado. Por eso, mis hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quién yo era ni lo que yo hacía. El testimonio de Dios. Y estuve entre vosotros, a causa de este testimonio, con mucha debilidad, con mucho temor, con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, no fue con evidencias históricas, ni legales, ni judiciales, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe, para que nuestra fe, para que tu fe y mi fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué Pablo insiste en el testimonio de Dios? ¿Por qué Pablo quiere que sus discípulos, que en la iglesia el testimonio de Dios esté claro y que nadie se lleve la gloria que solo pertenece a Dios? Porque nunca nadie jamás vendrá a la fe. Porque nunca nadie jamás se convertirá por evidencias históricas, legales, judiciales, ni matemáticas, ni arqueológicas, sino por la predicación del Evangelio, mis hermanos. Y no es que las evidencias son contrarias, pero el carro va detrás del caballo, no va adelante. Por eso tenemos tantas personas que su fe depende de lo que la ciencia dice. Si de repente los descubrimientos arqueológicos o los científicos en los laboratorios confirman la palabra de Dios, están contentos y tienen gozo. Si de repente la ciencia en otro punto va contra la palabra de Dios,
ya no son tan teístas, ya son más evolucionistas. Bueno, Dios sabrá lo que son, yo no sé lo que son. Entonces, porque sé que Dios resucitó. Vamos a la médula. Entonces, ¿cómo sé, Rosa Mari, que Cristo verdaderamente ha resucitado? Pues fijaros, esto ya empezó hace una semana. Porque Dios, que es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios, que es el que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo digo otra vez. Sé que Cristo ha resucitado. Sé que Cristo es la resurrección y la vida. Sé que Cristo es el Hijo de Dios. Sé que Cristo es mi Señor y mi Salvador, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si he nacido de nuevo, si has nacido de nuevo por el decreto soberano de Dios y por la obra del Espíritu Santo, por la obra sobrenatural, milagrosa, misteriosa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, trae a mi espíritu una convicción y una revelación que no es de este mundo, no es de aquí. No tiene que ver con piedras, no tiene que ver con huesos, no tiene que ver con números. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No puede ser de otra manera. Primera de Juan 5, 6. El Espíritu Santo, Él es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. ¿Tienes esta convicción? ¿Tienes este resplandor? ¿Tienes este testimonio interno? Poco importa la iglesia que vayas, poco importa quién sea tu pastor o tus pastores. Tú sí puedes decir, como dijo Pablo, es por el mismo Espíritu, yo sé a quién he creído. Y si tú puedes decir, yo sé a quién he creído, es por el Espíritu de Dios. Y no solo a quién he creído, sino que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. Ponedme, os ruego, atención en esto. Para aquel día. Mi fe no descansa en evidencias históricas. Ni legales, repito, ni judiciales, ni siquiera de mi capacidad para defenderlas a través de la razón o de la apologética. Mi fe descansa en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. Y no es que la razón sea contraria a la fe. No es que Dios es irracional. No es que la razón es contraria a la fe ni a la historia. Mis hermanos, lo que os estoy tratando de decir es que esta es la obra de Dios. Lo que os estoy tratando de decir es que nadie vendrá al Señor sin la gracia de Dios y sin la obra del Espíritu Santo.
que nadie vendrá a Dios sin escuchar la palabra de Dios, porque Dios lo ha establecido así. Entonces, si creo verdaderamente esta verdad, si esto es verdad en mi vida y en mi casa, quizá es hora de dejarnos de tantas opiniones y de tanta sabiduría humana, de tantas técnicas y de tantas estrategias, y volver a la sencillez, a la claridad y al resplandor del Evangelio de la gloria de Dios. Porque, mis hermanos, la obra de Dios no avanza por mi sabiduría ni por la tuya. La obra de Dios, el reino de Dios, avanza por una locura: la predicación del Evangelio. La palabra de Dios es locura a los que se pierden. Escucha al Espíritu Santo. Esta mañana tienes a 2 por el precio de 1. Porque está hablando José Mari, pero José Mari te está dando la palabra del Espíritu Santo. No la suya, pero estoy hablando yo para la gloria de Dios. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Escrito está, escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en este mundo el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Pero tanto para los judíos como para los gentiles, para los que Dios ha llamado, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oye, fenomenal. Fenomenal. Pero un detalle, José Mari. Si todo esto que estás predicando me sirviera para llegar a fin de mes, ya sería el no va más. Es que, ¿sabes, José Mari, todo esto, no sé, quizá me suena tan alto? Oye, ¿de verdad que sería la bomba? ¿Sería la bomba si todo esto lo pudiéramos aplicar aquí? Si esto realmente se pudiera transformar en gasolina, que cuando la pongo en mi motor se enciende y resplandezco. Pues bueno. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a acompañarme. Lucas 14:12. Lucas 14:12. Os espero. Que hoy tengo personas a comer. Mirar qué texto. Lucas 14:12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos,
a los cojos, a los ciegos. Y serás feliz, serás bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. Entonces, ¿quién me recompensa? Entonces, ¿qué me recompensa? ¿Me llama a ser tonto el Señor? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Allá. Allá. No aquí. Allá. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Aquí tienes la fuente. Aquí está la gasolina. Aquí está el caudal de poder para llenar el depósito inagotable. Para que vivas la vida de resurrección. El gozo de la resurrección. A fin de conocerle, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. Por eso es que lo tengo todo por basura. No porque soy imbécil. Porque tengo el testimonio de que Cristo es la resurrección y la vida. Él no miente. Él se ha levantado de los muertos. Él ha pagado mis pecados. Dios levantándole de los muertos dice, realmente la obra está hecha, le pongo el sello. Y le doy un lugar y le doy un nombre que es sobre todo nombre. Padre, aquella gloria que tuve contigo antes, claro, porque he dejado el trono, he dejado la gloria para venir aquí, pero ahora vuelvo. ¿Por qué? Porque la obra ya está cumplida. Y si yo no me fuere, ¿cómo vendría el Espíritu Santo a darnos testimonio? El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No es el sepulcro vacío, no es el testimonio de nadie, no son los hallazgos, no son ni tantos intelectuales que hay en la iglesia, a ver quién escribe el último libro. Lee la Biblia, con la Biblia te sobra. Ella se explica por sí misma. Mi pastor tenía un despacho en Argentina, donde me sentaba algunas veces a orar y a escribir. Tenía de libros. A mí los libros me encantan. Yo cuando estoy en una habitación donde hay 3000 libros, aunque no conozca ninguno, siento que estoy entre amigos. Y me decían, no uso ninguno. Es la conclusión que he llegado al final de mi vida. Con la Biblia tengo bastante. Fanático, extremista, que era de una secta, pues que llega un momento sencillamente ya que no le preocupan tanto los hombres, ni sus opiniones, sino que yo sé a quién he creído. Yo sé a quién tengo que dar cuentas. Yo sé quién es el que me sostiene. Yo sé que el gozo del Señor es mi fortaleza. Gozo que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es aquel que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu Santo, mi hermano, el que da testimonio. El que es la verdad. El que ilumina la palabra cuando la leo. El que me revela la palabra cuando estoy buscando. El que me da convicción. El que me dice, quieto ahí. El que me da discernimiento. El que me da palabra de ciencia. El que me da palabra de sabiduría. El que guía a los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. No puede ser de otra manera. Él, Jesús, dice del Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Tomará de lo mío, no de lo suyo. Y es Dios. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Lo crees?
Por cierto, el único que nos puede dar el gozo, cuando os insulten, os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Solo con Él, con el Espíritu Santo, podemos alegrarnos, gozarnos y regocijarnos, porque nuestra recompensa en los cielos es grande. Allá, allá, no aquí, allá. No hay ninguno que ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que no reciba 100 veces más ahora. Ahora. Dios nos llama a ser humildes, no imbéciles. Ahora. Nos llama a ser hermanos, no primos. Ahora. Que no reciba 100 veces más ahora. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Detalle, con persecuciones. Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Crees que el bien que haces en esta vida te será recompensado allá? Porque esta es la fuerza que tienes para vivir aquí, para soportar aquí, para aguantar la persecución aquí, para poner cara de tonto cuando ves lo que ves. Que por cierto no tendría que costarnos mucho. Pero claro, el tema es, ¿vivo para la gloria de Dios? ¿O vivo para la alabanza de los hombres? Si la familia me da un aplauso, muevo el rabito como el perro y me tiran un hueso. Si por causa del Evangelio hay problemas en la familia, ¿que les pedimos perdón por creer? ¿Para quién vivimos? ¿De quién dependemos? ¿De dónde viene nuestro poder? ¿Cuál es nuestra gasolina? ¿A quién servimos? ¿De quién soy? ¿A quién sirvo? Los pastores podemos dar testimonio y no hay problema. Mire, pastores, ¿qué tal? Mire, pastores, ¿qué cual? Mire, pastores, ¿qué pum? Y no está mal, pero ¡gozaos! El problema no está en lo que me cuentas, el problema está ahí. ¿Dónde está tu gozo? Te lo dice el Señor, no te lo digo yo. Te persiguen, bienaventurado eres. Gózate, regocíjate. Resplandece. La presencia del Señor está prometida en medio de la prueba como nunca. Como nunca. Allí es donde más le vas a ver, como viendo al invisible. Poniendo los ojos, poniendo vuestra mira en las cosas, no las que se ven, porque las que se ven, ¿qué son? Temporales. Temporales, ¿sabéis lo que es un temporal también? ¿Sabéis lo que es un temporal? Yo en la mar sé lo que es un temporal. No solo es que pasan, sino que te pegan. En las que no se ven, en las eternas. ¡Allá! No te preocupes si a tu casa le faltan cosas. La Mari me persigue con un mueble desde hace 17 años. Pero seguramente que la Mari tiene un mueble de 170 millones de veces de más valor allá, que es donde pasará el resto de sus días por toda la eternidad. ¿Qué tenéis allá? ¿Tenéis algo?
¿Habéis enviado algo para allá? ¿Cuántas ofrendas habéis enviado allá? ¿A cuántos mancos, cojos y a los que no te pueden recompensar en este año has invitado a tu casa? Si me parece que ni la mitad de los hermanos conocen las casas de los demás. Y son hermanos. Pero me parece, para la gloria de Dios, que todos vosotros habéis comido en esta casa. ¿Porque soy más bueno? No. Porque tengo hambre. A más de uno alguna vez le he tenido que decir, oye, no hay problema, ya te he invitado 4 o 5 veces, todavía no sé ni dónde vives. Tranquilo que es algo barato, con un huevo frito me conformo. No es el tema de la comida. Eres mi hermano y todavía no sé ni dónde vives. Eres mi hermano y no sé ni dónde está tu casa. Si con los hermanos estás así, con los mancos no tienes nada que hacer. Si con los mancos no tienes nada que hacer, tú en la resurrección no crees demasiado. No es extraño que tengas tan poco gozo. Y el gozo no es... Sonríe, Cristo te ama. Esto no es el gozo, mis hermanos. Esto no es el gozo. Esto es plástico. Conclusión. ¿Entendéis que la palabra de Dios está siendo glorificada esta mañana? Pues podéis decir amén alguna vez. Nos estamos volviendo una iglesia tan formal que casi es un cementerio esto. Echo de menos un poco la Amalia. ¿Qué te voy a decir? Un poco. Un poco. Que nos hemos convertido ahora en buenos chicos. Y en buenas chicas os habéis convertido ahora que habéis venido al Señor. ¿Ahora qué sois los que no rompéis un plato? Religiosos. ¿Así resplandecéis? ¿Así sois la luz, siendo políticamente correctos? ¿Así? Hombre, tampoco os digo que entréis con un palo y que vayáis haciendo... No, nadie os dice esto. Lo que os digo es Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Sabéis cómo sigue Isaías 53? ¿Qué anuncio? Porque dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque es el anuncio más admirable y más asombroso que se ha hecho nunca en esta tierra. Es tan asombroso, Margarita, es tan admirable, que para el hombre es imposible de creerlo. Por eso tiene que intervenir la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por eso tiene que ser por la locura de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, ni los intelectuales se convierten estudiando evidencias. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? Escucha bien. Que mi salvación personalizo. Que mi salvación no se sostiene en nada mío. Otra vez. Que mi salvación, la mía, la de José María Casanovas Cuella, no se sostiene en nada mío. Mi esperanza no está ni en lo que yo soy, ni en lo que llegaré a ser. Mi esperanza ni siquiera está en mi condición espiritual, ni si soy pastor, ni si soy apóstol en Cuba, que me llaman el apóstol en Cuba.
de la prosperidad, les digo yo. Paco, mi esperanza no está ni siquiera en mi fe. Y no estoy loco, ¿eh? Mi esperanza ni siquiera está, Miroslava, en mis buenas obras. Mi esperanza, Moni, ni siquiera está en lo que estas manos pueden hacer. Mi esperanza está en Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escucha al Espíritu Santo. Vosotros estáis completos en Él. No falta nada en Él. Hasta iluminada, que la veis así, está completa. No le falta nada. En Él que tomó voluntariamente sobre sí el pecado de su pueblo y que en aquella cruz de vergüenza sufrió, escucha bien, todo lo que el Dios Todopoderoso podía sufrir. Todo lo que el Dios Todopoderoso podía sufrir. Y nuestro Señor Jesucristo ha hecho del perdón de Dios tal acto de justicia que hoy nadie le puede decir a Dios Padre que Él es injusto cuando pasa una transgresión por alto. Sí, es un asombro. Nadie le puede decir a Dios injusto cuando Él pasa una transgresión por alto. Al contrario, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica porque el Hijo, Cristo, murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Qué buscas en los sepulcros? ¿Cuánta gente tenemos en las iglesias viviendo en los sepulcros? Buscando carne podrida, buscando contaminación, murmurando, recreándose en la descomposición, no saben hablar de nada más. Ahí se acaba el discurso. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me han hecho. Muchacho, pues tienes un depósito impresionante. Gózate, regocíjate. Pero ¿será que no es para el Señor si no te gozas? ¿Será que es tu justicia propia? Y como es la justicia propia, como escuchábamos el domingo pasado, mi opinión, como yo soy la ley para mí mismo, como para mí hay una ley y para los demás hay otra, soy esclavo de mi propia ley. Y cuanto más la quiero establecer, más me arruino con ella. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado otra justicia, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios en Cristo. Que el Señor no nos está contando nuestros pecados, sino que Él, al que no conoció pecado, se ha hecho pecado para que la justicia de Dios cayera sobre Él. Y si Él ha resucitado, igual que en Adán, cabeza de todos nosotros y nuestro representante, si en Adán todos caímos, en el segundo Adán, que es Cristo, los que venimos a Cristo, con Él no solo morimos, con Él resucitamos también. El Señor ha resucitado, hermano. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Esto no lo sabemos por ningún hombre.
puedes leer la Biblia y quien lo haya escrito, pero el testimonio de saberlo, decir yo sé que el Señor ha resucitado, esto viene de arriba, mi hermano. Esto es algo incontestable para ti mismo, de tal manera que tú, aunque quieras negarlo, no puedes. Yo sé en quién he creído. ¿Y tú? Quise negarlo, dice Jeremías, pero había un fuego en mis huesos. El Espíritu nos anhela celosamente. Gracias a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Aquí es donde hay que apuntar. Solo aquí es donde hay que apuntar. Si el Señor ha resucitado, yo sé dónde estoy. Y lo que tengo que hacer, alabar y bendecir su nombre. Porque aun en esos momentos que no puedo ni conmigo mismo, en esos momentos que quedo huérfano de padre y madre, en esos momentos que Dios me dice, dame la gloria, yo le diría, no, es que Dios ha hecho esto de tal manera que aun en ese momento que le das la gloria, al darle la gloria a Él te fortaleces tú. Nos fortalecemos en fe dando la gloria a Dios, mi hermano. ¿Cómo es el Señor? Con esta gasolina tenemos que funcionar. No con huesos ni sepulcros. Y repito, no que no sean realidades, ¿eh? Pero cuidado que el apóstol Pablo dice que lo bueno, no, para que aprobéis lo mejor. Lo bueno, cuando está lo mejor, es pecado. Para que aprobéis lo mejor. Cristo, las primicias de los que han resucitado, mis hermanos. Saber que el Señor resucitó de los muertos es más que un razonamiento correcto de ciertas evidencias históricas, legales, judiciales y de sentido común. Y más que el razonamiento intelectual de ciertas verdades bíblicas. Que el Señor ha resucitado es una revelación del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Sabemos que el Señor ha resucitado porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. El nuevo nacimiento, Él vino a mi vida en un día muy especial. Esta es la razón por la que digo que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación, para la revelación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo.